antes de pintar la sonrisa más famosa de toda la historia del arte. Este hombre pasó noches enteras en criptas húmedas, Ujú, rodeado de cadáveres. literalmente, hirviendo cráneos humanos para poder retirar la piel y estudiar exactamente qué diminutos músculos tiran de las comisuras de los labios. Ok, let's unpack this. Imaginemos por un momento tener acceso a un disco duro antiguo. Y que al abrirlo, pues te encuentras un caos absoluto, ¿no? Exacto, unas 13.000 páginas de información totalmente inconexa. O sea, en una carpeta hay una lista de la compra que incluye nabos y vino. Lo normal. Y en la siguiente, diagramas precisos de la válvula aórtica. Y justo después, los planos de ingeniería para una máquina voladora propulsada por engranajes. Básicamente, así eran los cuadernos de Leonardo da Vinci. Es una avalancha de datos puros y sin filtrar. El gran problema de nuestra memoria colectiva es que solemos caer en la trampa de categorizar a esta figura simplemente como un pintor. Un pintor con mucho talento, claro, pero un pintor. Ya, la etiqueta típica. Totalmente. Pero al revisar las fuentes históricas, los códices y los análisis enciclopédicos modernos, pues queda clarísimo que esa etiqueta se queda ridículamente corta. Muy corta, sí. Su verdadera genialidad residía en una observación empírica que rozaba la obsesión pura. Era alguien que no veía separación alguna entre el intelecto humano y el mundo natural. Y esa es precisamente la misión de este análisis a fondo. Hoy no vamos a hacer un recorrido turístico básico por los pasillos del Louvre, porque quienes nos escuchan ya saben de sobra quién pintó la Mona Lisa. Claro, eso ya lo tenemos superado. El objetivo de hoy es decodificar la mecánica de ese cerebro. Queremos entender cómo operaba realmente la mente del hombre del Renacimiento por excelencia y cómo su curiosidad infinita logró borrar por completo las fronteras entre el arte, la ciencia y la ingeniería. Pues mira, para entender una mente tan libre de esas barreras disciplinarias, tenemos que mirar forzosamente a lo que le faltó durante sus primeros años. ¿A sus orígenes te refieres? Exacto. Nacer fuera del matrimonio en la Italia del siglo XV, allá por 1452, no era un simple dato anecdótico. Allá imagino que legalmente era un problema grave. Era un estigma legal tremendo que cerraba puertas muy pesadas. Al ser hijo ilegítimo de un notario y de Caterina, una mujer de clase baja, las reglas del gremio le impedían, por ejemplo, heredar el negocio paterno. O matricularse en las universidades de prestigio, supongo. Eso es, o sea, se le bloqueó el acceso a la educación formal de la élite académica. A ver, espera. Déjame ver si entiendo esto. Su educación fue básica. Sorprendentemente básica, ¿sí? Aprendió a leer y escribir en lengua vernácula, la que se hablaba en la calle en ese momento, y dominaba unas matemáticas muy comerciales, de ábaco. O sea, nada de la gran tradición académica. Nada. Se le negó la formación clásica pesada. No aprendió a leer latín fluido ni griego antigua durante su juventud. Lo cual, a simple vista, suena a una tragedia académica para una mente tan brillante. Pero me da la sensación de que hay trampa aquí. ¿En qué sentido? Pues es como esos genios informáticos contemporáneos que abandonan la universidad en el primer semestre. Ah, ya veo por dónde vas. Claro, al no saber cuáles son las reglas estrictas que se supone que no deben romper, acaban creando sistemas completamente nuevos. Su aparente desventaja académica fue de hecho su mayor superpoder. Exactamente. Has dado en el clavo. En las universidades renacentistas, el conocimiento se basaba casi exclusivamente en la escolástica. Que era básicamente memorizar, ¿no? Memorizar y debatir lo que Aristóteles, Ptolomeo o Galeno habían escrito siglos atrás. Si un texto antiguo en latín afirmaba que algo funcionaba de cierta manera, Esa era la verdad absoluta e inamovible. tal cual. Al no poder acceder a esos textos, por no saber latín, Leonardo no estaba atado a los dogmas de la antigüedad. Su método científico nació de la necesidad más pura. Tuvo que aprender a entender el mundo observándolo directamente. Interrogando a la naturaleza con sus propios ojos, no leyendo lo que otros habían asumido sobre ella. Claro, sin esos grilletes académicos, su mente entró virgen al mundo laboral. A los 14 años lo mandan como aprendiz, como un garzone o chico de los recados, al taller de Andrea del Verrocchio en Florencia. Y ese taller era una pasada. Y entiendo que no era precisamente un lugar donde solo te enseñaban a mezclar acuarelas en silencio, ¿verdad? Que va, era el equivalente renacentista al Instituto Tecnológico de Massachusetts. El taller de Verrocchio era el epicentro de la innovación. Madre mía. Allí los encargos iban desde pintar un retablo hasta fundir una campana de bronce de 2 toneladas para una catedral.
Se enseñaba química de pigmentos, metalurgia, óptica básica. Trabajo en cuero, mecánica estructural. Exacto. Fue el laboratorio perfecto para alguien que sentía la necesidad biológica de entender cómo estaban construidas las cosas desde sus cimientos moleculares. Y de ahí salen unas anécdotas brutales sobre su capacidad de observación. Hay una que me encanta, la del bautismo de Cristo. ¿Ah, sí? Cuando pintó el ángel. Sí, cuentan que pintó un ángel tan absolutamente perfecto en ese cuadro que su maestro, Verrocchio, juró no volver a tocar un pincel jamás. Que puede ser apócrifa, ojo, ¿eh? Pero es muy reveladora del impacto que causaba. Totalmente. O la historia del escudo con el monstruo escupefuego. Las fuentes cuentan que un campesino le pidió al padre de Leonardo que le decorara un escudo de madera. Y el padre se lo endosó al chaval, claro. Sí. Y Leonardo, en lugar de pintar un dragón genérico de un libro de cuentos, se encerró en una habitación con lagartos, murciélagos, serpientes y sapos reales. Qué locura de olor debía haber en esa habitación. Era tan anatómicamente hiperrealista. Que le dio un susto de muerte a su propio padre al verla. Y el padre, por cierto, lo vendió por 100 ducados a unos mercaderes. Qué ojo para los negocios tenía el padre. Pero fíjate, ese nivel de observación viene de muy atrás. Su primer recuerdo registrado es fascinante. El del pájaro en la cuna, ¿no? Ese. Un milano que, según él, bajó volando mientras estaba en la cuna y le abrió la boca con la cola. Un recuerdo súper extraño, pero que marca su obsesión de por vida con el vuelo y la naturaleza. What's fascinating here es que esta anécdota del escudo, más allá de lo terrorífica que resulte, encapsula toda su metodología. No inventaba a partir de la nada. Ensamblaba a partir de la realidad diseccionada. Eso es, aplicaba principios biológicos reales a criaturas imaginarias para que el cerebro del espectador las procesara como amenazas auténticas. Él usaba el lienzo como un campo de pruebas para la psicología humana y la óptica. Pues hablemos de eso, del lienzo como laboratorio. Porque siempre nos han vendido que Leonardo era ante todo un pintor. La etiqueta famosa, sí. Pero repasando sus innovaciones en este análisis a fondo, parece que la pintura era casi una excusa para hacer ciencia. Mira obras como La Virgen de las Rocas o La Dama del Arminio. Ah, ¿donde rompe las reglas por completo? Claro, rompe con los rígidos retratos de perfil que se llevaban en la época y le da una tridimensionalidad biológica a los sujetos. Y luego pensemos en el esfumato. La técnica por excelencia. Esa técnica famosa de difuminar los bordes que literalmente significa el humo de Leonardo. A ver, no era solo una decisión estética para que el cuadro quedara más bonito, ¿verdad? En absoluto. El esfumato es la consecuencia directa de sus estudios anatómicos sobre la disección del ojo humano. O sea, Leonardo descubrió empíricamente cómo funciona la retina. Ostras. Comprendió que el centro de nuestro campo visual percibe los detalles finos y las líneas duras, pero la periferia de nuestra visión está diseñada para captar sombras y formas difusas. Here's where it gets really interesting. Entonces, en la Mona Lisa, él pintó los detalles de la sonrisa en esas frecuencias de sombras periféricas. Exactamente. Si le miras directamente a los labios, la fobia de tu ojo busca líneas claras, no las encuentra, y la sonrisa parece desaparecer o volverse neutra. Pero si le miras a los ojos, Tu visión periférica capta las sombras de la boca. y de repente parece que está sonriendo abiertamente. Es un truco neurológico, no solo pintura. Has dado en el clavo. Estaba hackeando el sistema visual humano. Él entendía, con siglos de antelación, que para representar el exterior de forma convincente había que comprender la mecánica oculta. ¡Qué pasada! Y el drama psicológico que inyecta en La Última Cena sigue ese mismo patrón. No buscaba una pose elegante, quería cartografiar la onda expansiva de la conmoción tras el anuncio de la traición. Quería capturar el microsegundo exacto del shock. Sí, estudió acústica para entender cómo el sonido de la voz de Jesús viajaría por la mesa, rebotando en los diferentes temperamentos de cada apóstol, generando posturas defensivas, de ataque o de incredulidad. Aunque con La Última Cena la lió un poco con la química, ¿no? Su espíritu experimental le jugó una mala pasada. Por usar temples sobre yeso seco, en lugar del método tradicional de fresco, la obra empezó a arruinarse casi de inmediato. Telita. Pero a ver, hay algo que no me cuadra. Si era este perfeccionista hipermeticuloso, ¿por qué los museos están llenos de obras suyas abandonadas? Ah, el gran drama de sus mecenas. Cuadros maestros como San Jerónimo o La adoración de los magos están literalmente a medio hacer.
¿Qué pasaba? ¿Se aburría? ¿Se distraía con una mosca? Es un patrón que sacaba de quicio a todos en la época, claro. Para entender por qué abandonaba obras maestras, hay que entender qué significaba el acto de pintar para él. Vale. No era una vocación artesanal de voy a terminar este encargo para cobrar. Era la resolución de un problema matemático o espacial. Claro. A ver, imaginemos que nos enfrentamos a un problema de física increíblemente complejo. Pasamos semanas dándole vueltas hasta que de repente en nuestra cabeza las piezas encajan. Ya sabes la respuesta. Y en ese momento escribir el desarrollo en un papel con bolígrafo es solo un trámite administrativo aburrido. Totalmente. Para él, una vez que resolvía el enigma de la perspectiva y la iluminación en sus bocetos preliminares, el acto físico de dar pinceladas repetitivas durante meses carecía de estímulo intelectual. El misterio ya estaba resuelto. ¡Qué bestia! Y una vez resuelto un misterio, su cerebro devorador de incógnitas saltaba a la siguiente. Esa necesidad de ir más profundo lo llevó inevitablemente a cruzar una línea muy oscura para la época. Dejó de conformarse con deducir cómo funcionaban los músculos desde el exterior. Exacto. Empezó a diseccionar cadáveres humanos en el Hospital de Santa María Nuova en Florencia. Pasar de pintar Madonas a cortar tejido humano es un salto tremendo, ¿eh? Las fuentes documentan más de 240 dibujos anatómicos hiperdetallados y 13.000 palabras de anotaciones sobre estas disecciones. Y no lo hacía por morbo. Era ciencia médica de vanguardia pura y dura. O sea, fue el primero en la historia en definir la aterosclerosis y la cirrosis hepática. ¿Ostras? ¿En serio? Sí, sí. Diseccionó a un anciano que había fallecido pacíficamente tras charlar con él y al examinar sus vasos sanguíneos, Leonardo anotó cómo las venas se habían endurecido y retorcido. Las comparó con ríos que se llenan de sedimentos con el tiempo. Una metáfora muy de Leonardo. Pero su trabajo con el corazón es lo que realmente rompe los esquemas, tengo entendido. Es alucinante. Galeno, el antiguo médico griego cuyo texto era ley inamovible en las universidades, decía que el centro del sistema circulatorio era el hígado. Y Leonardo demostró anatómica y mecánicamente que era el corazón. De hecho, leí en 2 documentos algo sobre un modelo de cristal y semillas. Ah, el experimento de la aorta. Es bellísimo. Necesito que me expliques cómo funciona eso porque suena a ciencia ficción para el año 1500. Pues mira, es uno de sus experimentos más elegantes. Leonardo quería entender cómo se cerraba exactamente la válvula aórtica. Los médicos pensaban que se cerraba simplemente por la presión de la sangre retrocediendo, como una puerta que se cierra de golpe por una ráfaga de viento. Tiene sentido a simple vista. Pero él no le cuadraba. Para probar su propia teoría, Leonardo construyó un modelo de cristal exacto de la aorta de un buey. Luego bombeó agua a través de él. Pero claro, el agua es transparente, no podía ver el flujo dentro del cristal. Exacto. Así que añadió pequeñas semillas de pasto al líquido. Para usarlas como partículas trazadoras. Eso es. Al ver el movimiento de las semillas, observó que la forma bulbosa de la base de la aorta creaba pequeños vórtices, remolinos de fluidos que empujaban las membranas de la válvula para cerrarlas suavemente antes de que la sangre retrocediera. Fluidodinámica aplicada a la cardiología. Tal cual. Y fíjate, ese mecanismo de vórtices no fue confirmado por la medicina moderna hasta la década de los 60. De 1960. Sí, cuando se inventaron las resonancias magnéticas. Un momento. A ver. Estamos diciendo que descubrió el mecanismo exacto de las válvulas cardíacas 4 siglos antes de que tuviéramos las máquinas para poder verlo. Literalmente. Y así con muchísimas cosas. Me da la sensación de que todo esto es como si alguien hubiera inventado Internet en la Edad Media. Pero en lugar de conectar los servidores y contárselo al mundo, hubiera metido los planos en un cajón. Porque estaba demasiado ocupado con otra cosa. Claro, intentando entender cómo las alas de un pájaro generan sustentación aerodinámica, por ejemplo. Si conectamos esto con el Grand Picture, estamos ante una de las mayores tragedias históricas de la ciencia. Ese aislamiento de la academia del que hablábamos antes, que fue su superpoder, también fue su condena. Al no ser académico, no sentía ninguna presión por publicar sus hallazgos, ¿no? Cero presión. Y no compartía nada en formato de libro. Pensemos en la ingeniería. Las fuentes revelan que no solo dibujó pájaros, calculó la relación matemática entre el peso del ave y la envergadura de sus alas. Y al aplicar esa fórmula al ser humano, se dio cuenta de que nuestros músculos pectorales jamás podrían hacernos volar por sí solos. Lo que le llevó a diseñar mecanismos de engranajes y poleas accionados por las piernas para multiplicar la fuerza. Máquinas voladoras complejas. Máquinas voladoras, tanques de combate, sistemas hidráulicos y, ojo, hay un apunte en sus diarios de 1493 donde formula las leyes de la fricción deslizante.
es que tocaba todos los palos. Detalla cómo la fricción es independiente del área de contacto, pero proporcional al peso del objeto, leyes que la ciencia oficial no descubrió hasta 1699. Con el físico Guillermo Montón, sí. Tuvieron que redescubrirlo desde cero casi 200 años después. Si los cuadernos de Leonardo hubieran circulado, la física y la anatomía se habrían acelerado siglos de golpe. ¡Qué rabia, de verdad! Pero su impulso no era la gloria académica, sino una necesidad personal de comprender el cosmos. So, what does this all mean? Entendemos perfectamente cómo documentó los fluidos del corazón y las leyes de la física, pero paradójicamente, la persona detrás del bisturí y el pincel parece invisible. Su vida privada es un enigma tremendo. Es un agujero negro de secretismo. Sabemos por contemporáneos que era un tipo peculiar. O sea, compraba pájaros enjaulados en el mercado solo para abrir las jaulas y verlos libres. Y hay indicios muy sólidos de que era vegetariano. Algo rarísimo en la época. Rarísimo. Sin embargo, la sociedad renacentista tenía dientes muy afilados, y él lo sabía. En 1476, un Leonardo de apenas 24 años fue acusado mediante una denuncia anónima de sodomía. Un delito gravísimo. En Florencia podía castigarse con la castración o el exilio. Aunque el caso fue desestimado por falta de pruebas, probablemente gracias a la influencia de las familias de otros acusados, ese roce con la maquinaria judicial pareció dejarle una marca imborrable, ¿no crees? Aprendió a blindar su intimidad a cal y canto, sí. Una intimidad que albergaba contradicciones gigantescas. El caso más llamativo es el de su asistente Gian Giacomo Caprotti, a quien el propio Leonardo apodó Salaí, Que se traduce como el pequeño diablo. un apodo muy merecido por lo visto. Repasando los cuadernos, Leonardo escribe literalmente que Salaí es un ladrón, un mentiroso, obstinado y glotón. Un angelito. Enumera meticulosamente las veces que este chico le robó dinero para comprarse capas de terciopelo o zapatos ostentosos. Y pese a ese historial delictivo detallado, Lo mantuvo viviendo bajo su propio techo durante 30 años. 30 años aguantando eso. This raises an important question. ¿Cómo es posible que una mente estructurada por la geometría espacial, que calculaba poleas y diseccionaba válvulas buscando la eficiencia absoluta, fuera tan irracionalmente indulgente con un caos andante como Salaí? Es totalmente ilógico. Pero la respuesta nos devuelve a la Tierra. Nos demuestra que debajo de toda esa fría capacidad analítica, Leonardo no era un robot empírico. Sus apegos afectivos desafiaban las estrictas leyes de la fricción y la lógica matemática que tanto idolatraba. Era profundamente y a veces dolorosamente humano. Y esa humanidad frágil se hizo aún más evidente en el capítulo final de su vida. Tras años rodeado del caos de Salai y acompañado después por un nuevo alumno más centrado, el aristócrata Francesco Melzi, Leonardo sufre un golpe brutal. A los 65 años, sufre una parálisis. Un derrame cerebral, presumiblemente, que le paraliza la mano derecha. Es fuertísimo. El maestro absoluto del movimiento, el hombre que pasó su vida intentando capturar el dinamismo del agua y el viento, acaba atrapado en un cuerpo que ya no le responde. Es una ironía devastadora, la verdad. Afortunadamente, Leonardo era zurdo por naturaleza, lo que le permitió seguir escribiendo y dibujando en sus cuadernos. Menos mal. Pero la parálisis limitó enormemente su capacidad física para sostener la paleta pesada y ejecutar grandes lienzos. Esta desgracia médica es la verdadera razón por la que muchas obras de su etapa final jamás se entregaron a los clientes. Como la Mona Lisa, que se quedó con él. Claro, viajó con él hasta el final de sus días, recibiendo minúsculas y obsesivas capas de pintura aplicada con una mano izquierda agotada. Y esos días finales no los pasó en Italia, sino en Francia. El rey Francisco I, que era muy joven, lo invitó a instalarse en el castillo de Clos-Lucé. Y me encanta el trato que le dio el rey. Sí, no lo trató como a un simple decorador de cortes, que era lo habitual, sino que le dio un salario astronómico, libertad total y el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Un respeto absoluto. E incluso con un brazo paralizado su cerebro seguía produciendo asombro. Las crónicas relatan que para una fiesta real diseñó un león mecánico a tamaño real que caminaba por el salón y al ser tocado con una vara abría su pecho derramando una cascada de lirios. El emblema de la monarquía francesa. Fue un acto final de pura magia escénica, donde la ingeniería mecánica se disfraza de milagro artístico. Y bueno, Leonardo falleció en ese mismo castillo en mayo de 1519. A los 67 años. Exacto. Su alumno Melfi heredó esos formidables y caóticos cuadernos, llevándolos de vuelta a Italia, donde, trágicamente,
acabarían dispersándose por media Europa durante los siglos posteriores. Y con esto llegamos al núcleo de todo lo que hemos analizado hoy. Tras sumergirnos en esta monumental recopilación de evidencia para nuestra audiencia, la imagen caricaturizada del genio salta por los aires. Totalmente. No fue un artista que pintaba cuadros para ganarse la vida y hacía ciencia rara en su tiempo libre, ni un científico que pintaba los domingos. Para él, comprender cómo se rizaba el agua al golpear una roca, cómo se enroscaba un mechón de pelo en la nuca de una mujer y cómo fluía la sangre por la aorta, era exactamente el mismo problema geométrico. Era una búsqueda incesante para descifrar el código fuente del universo. Porque el conocimiento es un espectro continuo. Cuando divides el mundo en compartimentos estancos, pues pierdes la visión de conjunto. Él veía los hilos invisibles que conectan la botánica con la arquitectura y la anatomía con la pintura. Y fíjate, el misterio de este hombre se extiende literalmente hasta sus propios huesos. Ah, la historia de la tumba. Es de película. Durante la Revolución Francesa, la iglesia donde fue enterrado en Amboise fue destruida y las tumbas fueron saqueadas. Un desastre patrimonial. A mediados del siglo XIX, en 1863, un inspector llamado Arseny Houssaye excavó las ruinas y encontró un esqueleto con un cráneo inusualmente grande y unas lápidas fragmentadas que parecían formar su nombre. Pero claro, sin certeza absoluta. Exacto. Hoy esos huesos descansan bajo una placa que advierte que, entre comillas, se presume que son los restos de Leonardo. La ciencia genética moderna sigue rastreando a sus descendientes vivos para comparar el ADN, intentando resolver este último rompecabezas físico. O sea que incluso muerto sigue exigiendo que observemos y sigamos investigando. Qué ironía más poética. Al ineludible para quienes nos escuchan. A ver, Si lo piensas, el sistema moderno en el que vivimos, desde las escuelas secundarias hasta el mercado laboral, premia de manera aplastante la hiperespecialización. totalmente. Te obligan a elegir. El sistema te obliga a ponerte una etiqueta muy pronto, o se es de ciencias o se es de letras, o se es ingeniero o se es artista creativo. No hay término medio. Entonces, si un talento con la voracidad mental de Leonardo naciera en nuestra época, sintiendo la necesidad compulsiva de saltar de la cardiología a la pintura al óleo y luego a la aerodinámica, Ostras. ¿nuestras estructuras actuales fomentarían esa curiosidad sin fronteras o simplemente lo diagnosticarían como alguien incapaz de concentrarse, asfixiando inadvertidamente al mayor genio de la historia? Qué perspectiva tan escalofriante, ¿eh? Y fascinante a la vez. Es para pensarlo profundamente la próxima vez que veamos un escritorio o un ordenador lleno de archivos caóticos, mezclando finanzas, bocetos y notas sin sentido aparente. Nunca se sabe qué hay detrás de ese caos. Quizás la resistencia a elegir una sola etiqueta, el negarse a encajar en una sola caja prefabricada, sea en realidad el motor más poderoso de la innovación humana.